Hola hermanos, ¿cómo están? Nos saludamos en la paz de nuestro Señor. Me alegro de ver mucho al hermano Hugo, lo echaba de menos los días lunes. Así que esperemos que pronto esté ahí. Sí, hermano, el próximo lunes me reintegro. Qué bueno. Gracias, Señor. Saludo a todos los hermanos. Es una alegría estar acá juntos, reunidos. En el nombre del Señor. Y sabe que Pablito me está acordando de las reuniones de los días miércoles del local. Éramos poquitos, ¿no es cierto? Y parece que estamos volviendo a lo mismo. Pero era muy edificante, gracias, Señor. Fue muy bueno. El compartir del día domingo de Samuel fue para mí muy edificante y fue valioso, porque quizás es que estábamos en el mismo sentir, en un mismo espíritu. Y me alegraba, por ejemplo, en Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ese es un mensaje que me está dando vuelta a mí y motivado por algunos comentarios de algunos hermanos muy positivos, valiosos, que los tomo. Y también nos dice ahí en Gálatas, dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo sigaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a la familia de la fe. Entonces, el mensaje va destinado a hablar de un tema que es la comunión. Pero antes de eso quiero expresar algo que es un sentir que tuve el fin de año y también como decía Samuel, al final de año uno hace como una especie de balance, que cómo nos fue bien, nos fue mal, en la empresa fue terrible. Entonces, siempre hace unos balances y se dispone y planifica las actividades del próximo año. Y llegó una pregunta a mí, y como cristiano, ¿qué balance haría yo de mi vida? ¿Fue bueno? Yo diría que sí. Sí, que yo expreso el año pasado en Cristo, todo es bueno, hermano. El Señor nos guarda, el Señor nos corrige, el Señor nos tiene a prueba, el Señor se preocupa de nosotros. Qué importante, el Señor siempre está preocupado de nosotros. Entonces, y la reflexión que yo hacía, ¿qué quisiera yo para este año que se inicia? ¿Cuáles serían los deseos de mi corazón? Como dice el Salmo. Y pensando y viendo que dice en Efesios 5, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tenemos que reconocer que hoy día la situación no es, no es de paz, no es de armonía, hay muchos conflictos, la pandemia nos tiene atrapados, hay muchos conflictos sociales, muchos problemas. Y cada día se van a multiplicar. Los días son malos, la palabra lo dice, que vendrán tiempos difíciles. Entonces, decía, ¿qué deseo tendría yo en mi corazón? Y el Señor puso unos deseos en mi corazón que yo quiero compartírselos con usted hoy día antes de ir directo a la palabra, que ese es tener sabiduría, hermano. Sabiduría. Eso es lo que le pido yo al Señor hoy día, sabiduría para poder enfrentar todo lo que viene, todas las situaciones en Cristo. Y en Santiago 1.5 dice así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Digamos, tenemos esta tremenda bendición y tremenda oportunidad de pedir sabiduría a Dios, para que Él nos guíe, para que caminemos conforme a su voluntad. Sabiduría a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, primeramente como creyentes, como hijos de Dios, pero también en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades, por ejemplo, laborales. Que el Señor nos dé sabiduría en los pasos que tenemos que dar en nuestros trabajos, qué es lo que nos conviene, qué mejor que consultarle a Dios. ¿Qué me conviene este trabajo? ¿Me gustará otro? Buscar el consejo de los hermanos.
pero yo creo que la sabiduría de Dios nos permite errar, nos permite que no erremos, digamos, que no erremos, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, nos entusiasmamos en la carne, queremos, nos hacemos planes y todas las cosas y después no resulta. Nuestra primera sabiduría es consultar a Dios. Entonces, dice que Él, cuando pedimos sabiduría, Él nos dará abundantemente, hermano, abundantemente y sin reproche. Pero hay una condición que dice, pero pida con fe, no dudando de nada. La fe, hermano, es tiempo de fe. Creo aunque todo se oponga a mi fe. Esa es la palabra. Creer. Hoy día es tiempo de creer. Creer que estamos bajo el amparo de un Dios poderoso, que es nuestro pronto auxilio, que es nuestro socorro, que Él nos guía, que Él está atento a nuestras peticiones, a nuestro Señor Jesucristo que está intercediendo cada día por nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer en el Señor y tener fe. Fe, fe. Si tuviéramos fe con un grano de mostaza, le diríamos a ese monte que se moviera y se movería. Y ese monte muchas veces son los problemas, las dificultades, cuando nos empezamos a ahogar en todos esos problemas diarios y caemos en depresiones, todas las cosas, pero si tuviéramos fe con un grano de mostaza, ese monte se deshace, hermano. Tenemos que aprender a creer en el Señor. Entonces, esa fue mi primera petición al Señor, tener sabiduría, que nos diera sabiduría. Y segundo, es algo que es fundamental. Hermano Hugo, escuche. Hermano Hugo ha sido muy valioso en este aspecto con nosotros. Dice, ¿cuál fue? Que el Señor nos enseñara a orar. A orar, hermano. Esta es la tremenda arma que tenemos hoy día los creyentes. A orar. A orar. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que tenía que tomar una decisión, ¿qué hacía? Se apartaba y oraba. Oraba toda la noche. Los discípulos no eran capaces, se quedaban dormidos, pero él oraba, y cada vez que tenía que tomar, repito, una decisión, él acudía al Padre y preguntaba por su Santo Espíritu y lo guiaba para tomar buenas decisiones. Entonces, creo que es un deseo, que la iglesia se llene de este ministerio de oración, que aprendamos a orar. La palabra dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar, hermano. Aprendamos a ser siervos del Señor, a orar. No nos perdamos esta oportunidad de estar juntos. Yo creo que todos hacen una oración individual, rápidamente, en la mañana, antes del trabajo, pero hay una oración poderosa que es del cuerpo de Cristo, todos juntos. En el aposento alto estaban todos orando. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hoy día, que el Señor, este es mi deseo, que me enseña a orar. Y esta palabra dice también en Efesios que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Entonces, ese es el deseo de mi corazón hoy día, hermano, que el Señor llene la iglesia de este espíritu de oración, que aprendamos a orar los unos por los otros, orar sin cesar, intercediendo, Señor, y dando gracias al Padre, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo diariamente por nosotros. Y después pensaba que también el Señor me enseñara a hacer su voluntad. Qué importante esto, hermano, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer cosas por nosotros mismos, nuestra carne se levanta, pero lo que es importante es ser guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Entonces en el Salmo dice, Salmo 143 dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, eso yo creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, en el Romanos 12, que es muy veloso, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el Romanos 12 es mucho más amplio, pero quiero seguir. También quiero pedirle algo al Señor hoy día, que es aprender a confiar en el Señor, a creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo creemos eso, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremenda promesa, hermano. Entonces, ese es un deseo y también en mi corazón, que aprender a confiar en el Señor. En el Salmo 118 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, en el hombre. Y quizás uno puede decir confiar en el hombre y en otra persona, pero yo pienso que lo tomaba en forma personal. No quiero confiar en mí, hermano, en mis capacidades, en mis propias capacidades físicas, intelectuales, de cualquier tipo. Yo quiero confiar en que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, ya sea como hijo de Dios primeramente, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, que todas las decisiones que tomemos sean de acuerdo a la voluntad de Dios, sean hechos viendo primeramente el deseo de Dios o cuál es lo que Dios nos permite. Que este viejo hombre que tenemos nosotros vaya desapareciendo y haya un nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces quiero confiar en el Señor, que todas mis decisiones que yo tome sean hechas en sabiduría, con fe, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esos son los deseos de mi corazón. Entonces, pensando en esto, dice, me llevó el Señor a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo llevar a cabo estos deseos que hay en mi corazón, que el Señor me dé sabiduría, que me enseñe a orar, a hacer su voluntad y confiar en Él? Y me puso este versículo que quiero hoy día leerlo con ustedes. Está en Hechos 2:42 y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me mostraba este modelo que fue la iglesia, que cuando se inició, que es el modelo que deberíamos tener nosotros hoy día, hermano, volvernos totalmente al Señor y ver lo que nos dice en esto. Mira, tiene ciertas palabras que me gustaría destacar. Perseveraban, perseveraban. La segunda palabra es doctrina, doctrina de los apóstoles. La tercera palabra es la comunión, con unos con otros. Y el cuarto, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, ese creo que es el mensaje hoy día, en estos tiempos difíciles, en que van a haber muchas dificultades para los creyentes. Leía yo el otro día en la estadística de los creyentes, hermano, cómo han disminuido. El año 20 años atrás, 90 y tantos por ciento se declaraban creyentes, ya sea católico, evangélico. Hoy día ha llegado a una cifra que es increíble, hermano, 40%. 40%. La gente ya no le interesa, Dios, sobre todo los jóvenes, se alejan cada día más de Dios. Entonces, se va cumpliendo el que el Señor va a tener un remanente, que el Señor nos permita permanecer en la fe, hermano, que no nos atraiga las cosas del mundo, sino que nosotros nos atraiga siempre Cristo. Entonces, dice el término perseverar. Perseverar ¿qué significa perseverar? ¿Qué es una persona perseverante? ¿Ah? Entonces, el término es mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o el cumplimiento de un deber. Y el término griego es
proscartereo, que habla de mantener constancia. Entonces, ellos perseveraban, digamos, eran constantes, tenían de mantener la doctrina. Entonces, ese es el mensaje hoy día, que perseveremos, que busquemos a Cristo cada día, hermano. No nos perdamos las oportunidades, Señor, de buscarlo a Él. Bueno, ya lo hemos compartido muchas veces, buscar primeramente a Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, tenemos que perseverar en la doctrina, dice primero, y en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, ¿qué significa doctrina? Eso lo voy a... Y cada palabra sería como para un compartir largo. Pero doctrina, ¿qué significa doctrina? Doctrina es un arte de enseñar, acto de enseñar, instrucción. Didaje es la palabra, generalmente término frecuente que se usaba en el Nuevo Testamento en el acto de enseñar o transmitir algunas ideas. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Yo creo que ustedes se la saben. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Si yo se lo preguntara aquí, yo creo que me responderían. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Tiene un solo nombre. La doctrina de los apóstoles es Cristo. ¿Y qué es lo que enseñaban ellos? A Cristo. ¿Cuál es el mensaje que ellos llevaban? A Cristo. Y dice ahí, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Me acuerdo de Richard. A predicar a Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, es que precioso, hermano, estos hermanos que tienen este don de evangelismo, de predicar a Cristo. Es que en cada momento, en cada oportunidad, la doctrina de los apóstoles, enseñar a conocer a Jesucristo. Y la doctrina, hoy día, el mundo se puede decir que está dividido en dos doctrinas. Quizás me desayuno un poquito. Una doctrina de izquierda y una doctrina de derecha. Una doctrina, digamos, socialista o marxista, y una doctrina de derecha capitalista o de mercado libre. Entonces, pero sabemos que ninguno de esos gobiernos va a ser justo. Va a haber un solo gobierno justo, que va a ser el gobierno de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar? ¿Qué es lo que debemos dar a conocer nosotros? Es a Cristo. Perseverar en la doctrina de Cristo, a conocer a Cristo. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Muy fácil, por la palabra. Cristo está en la palabra. Entonces, y la pregunta es, ¿yo soy constante en la lectura de la palabra? ¿Es mi hábito cada día escudriñar la escritura y buscarlo a Él? La verdad es que no creo que seamos constantes, hermano. Pero es eso, tenemos que empezar a buscarlo. Ese sea el deseo de nuestro corazón, buscarlo, buscarlo, buscarlo. El segundo punto que está es la comunión, que lo dejo para el final. Y el tercer punto es el partimiento del pan. Gracias, Señor, por el partimiento del pan, porque podemos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo que somos muchos, somos uno solo en Cristo Jesús. Solo uno solo en Cristo. Entonces, es una bendición el partimiento del pan, estar juntos, reunidos, alabando y haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición más grande. Dios quiera que podamos volver a ser pronto estar juntos, unánime, en un mismo sentir, alabando y dando gracias, Padre, por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recordándole el sacrificio perfecto hecho por todos nosotros. Y el cuarto punto son las oraciones. Orar sin cesar, orando, intercediendo, pidiendo y escuchando y sabiendo esto, que como dice Pedro, que su Dios es tan atento a nuestras peticiones, Él está interesado en nosotros, Él tiene los mejores pensamientos para nosotros. Entonces, ese sería como el deseo hoy día, que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, perseveremos en las doctrinas, en la enseñanza de Cristo, que la enseñanza de Cristo la hagamos realidad en nuestras vidas, que aprendamos a tener comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ¿cuál es el término que hoy día quiero compartir? Y fue porque me motivó un hermano, es comunión. Y fíjese que tiene un apellido, dice, comunión unos con otros. Comunión, que es
koinomía, dicen en la palabra en griego, koinomía, que es una palabra que aparece como 20 veces en la Biblia. ¿Qué es koinomía? ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión, hermano? ¿Qué es comunión? Comunión es compañerismo, compartir en común, comunión. La primera vez que aparece koinomía es en Hechos 2:42, lo que hemos leído recién. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión cristiana es un aspecto, hermanos, fundamental de la vida cristiana. Comunión, comunión. Los creyentes en Cristo deben reunirse en el amor, en la fe, en la oración y estimularnos a esto, estimularnos a estar juntos, juntos con los que ríen, juntos con los que lloran, juntos con los que necesitan. Somos un cuerpo, tal como dijo nuestro Señor. La mano necesita de la otra mano para levantar algo. Nuestros pies, todos tenemos que aprender a ser unos y tener comunión. En Filipenses 2:1 declara así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, es estar de acuerdo con el otro, estar unido en el propósito y servir al lado del otro. Entonces, hermanos, comunión es que tenemos el mismo amor, unirnos, sintiendo una misma cosa. Entonces, es estar de acuerdo con nuestros hermanos, es hacernos uno con nuestros hermanos, es buscarlo, es estar reunidos siempre en el torno de Cristo, buscando el bien del otro, renunciando muchas veces a las cosas nuestras con tal de que los hermanos salgan adelante, que salgan adelante. Entonces, en Juan dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión, ¿se acuerdan en Juan 15 cuando habla de que se permanecer en Cristo y llevaréis mucho fruto? Y si decíamos, si nos separamos de Cristo, nada podremos hacer. Entonces, la comunión es la común, como dice, la común unión. Entonces, la comunión primera nosotros es en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Para qué? Para servir, para hacer las enseñanzas que Cristo nos dio en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hay un término que aquí es fundamental. Miren, si vemos de nuevo en Hechos 2:42, dice, en la comunión unos con otros. Este término quizás nunca había visto yo. Unos con otros. Comunión, unos con otros. Entonces, veámoslo, este término. Digamos, mira, veamos Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros, los unos a los otros, amaos, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal, un verdadero amor de hermanos en Cristo. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. También nos dice que vivamos en armonía, digamos, unánimes entre nosotros, unánimo, que tengamos mismo sentir, no altivos, sino asociándose con los humildes, que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, qué precioso, hermano, que haya unanimidad entre nosotros, que no seamos altivos,
que no seamos humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no sea el hombre, sino sea Cristo en nosotros, dando el consejo. Entonces, y también nos dice en Primera de Pedro que seamos todos de un mismo sentir, un mismo sentir. La comunión es un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigos y amigables. Entonces, eso no, como la comunión es unos con otros, es la comunión con Cristo, con Cristo. Entonces, que aprendamos a amarnos como Él nos amó, hermano. Él dio la vida por nosotros, aprendamos a amar como Él nos... ¿Cuánto estamos nosotros a dar por nuestros hermanos, por la iglesia? Yo creo que las madres tienen este don, que son capaces de dar su vida por sus hijos, por sus hijos. Ellos tienen ese instinto maternal precioso. Nosotros quizás también haríamos, pero dar la vida por un extraño que nosotros no sabemos, no sé, pero el Señor dio la vida por todos nosotros, que éramos unos pecadores, que no merecíamos nada, pero Él nos dio todo, porque Él es amor, Él nos amó. Entonces, hermanos, aprendamos a tener comunión, primero aprendamos a amarnos, a amarnos. Entonces dice que nos aceptemos unos a los otros. En Romanos 15:7 dice, por lo tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por lo tanto, que nos aceptemos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Que aprendamos a aceptarnos, a entendernos, a comprendernos, aceptarnos tal como somos, pues, hermano. Si ninguno de nosotros es perfecto, pero tenemos que aprender a aceptarnos y a amarnos, a ver lo bueno en el hermano y desechar lo malo. Y eso no significa que nos intercedamos por el hermano, pero tenemos que aprender, dice, por lo tanto, recibido, aceptado. Y si dice, los unos a los otros, se vuelve a repetir, como también Cristo nos recibió. ¿Cómo nos recibió Cristo? Teníamos un tremendo currículo nosotros para que Cristo nos aceptara. Estábamos muertos en delito y pecado. Y Él nos aceptó. Él murió por nosotros. Entonces aprendamos, hermano, a tener comunión. Comunión aceptándonos los unos con los otros, prefiriéndonos, siendo unánimos. Entonces, en Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor, servir, por amor los unos a los otros. Servíos por amor, y de nuevo repite, los unos a los otros. Servíos, ayudarnos. Muchos hermanos necesitan ayuda. Hoy día he tenido la suerte de acompañar a Luis Abarca en su servicio y he visto cómo hay requerimientos de ayuda hoy día en la iglesia, hermano. Cómo se necesita hoy día ayuda en la iglesia. Entonces, ahí dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Me impactaba ver, por ejemplo, una palabra en Mateo que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de izquierda, apartados de mí, malditos al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán al castigo eterno y lo justo. Entonces, hermano, es fundamental hoy día que aprendamos a tener comunión, aprendamos a valorar a la familia de Dios, la familia de la fe, hermano, a nuestros hermanos mayores, hermano. Bendición de nuestros hermanos mayores. Preocupémonos de ellos. Preocupémonos, Señor. Es triste ver, por ejemplo, a una hermana Corina, una hermana Carola, postradas, con heridas. Entonces, y poco visitadas, hermano, y poco visitadas. Hay hermanos que han estado enfermos y nadie se ha dado cuenta. Entonces, es necesario hoy día, hermano, que aprendamos a servirnos, a amarnos. Entonces, a preocuparnos de la familia de Dios. Nosotros no somos la comunión, no significa estar un día miércoles aquí viendo Zoom, poquitos, o un día domingo en la reunión. Eso no es comunión. Comunión es estar todos los días preocupados los unos por los otros, orando sin cesar los unos por los otros, intercediendo y orando por aquellos que están enfermos. Gracias, Señor, porque se ha dado eso últimamente. Pero comunión no es un día, y un día en unas horas, es toda la vida, Señor. El Señor intercede por nosotros toda la vida, todo momento, en todo lugar. Entonces, en Efesios dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Atendámonos a perdonarnos, a ser amables unos con otros, así como Dios nos perdonó, hermano, así como Dios nos perdonó. También nos dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, la doctrina de los apóstoles, enseñándonos y exhortándonos, aconsejándonos, enseñándonos y aconsejándonos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y me gusta la versión de la NTV que dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas, que nos enseñemos y nos aconsejemos unos a otros con toda sabiduría que Él da. Cantemos salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, un corazón agradecido a Dios. También nos dice, hermano, en Primera Tesalonicenses, que tengamos comunión y nos animemos uno a otro y nos edifiquemos uno a otros, así como Él nos hizo. Sí, Señor, en Cristo tenemos que Él nos enseña, nos llama hoy día a tener comunión, a estar preocupados los unos a otros, que nos estemos aconsejando, exhortándonos, animándonos, edificándonos en Cristo. También nos dicen Hebreos que, mirad, hermano, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Exhortémonos unos a otros, que no tengamos un corazón duro, Señor, que aprendamos a tener la comunión unos con otros, que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, Señor, aprendamos a servirnos, a amarnos, a ayudarnos, a hospedarnos. Y también dice en primera de Pedro 4:9, hospedaos, recibíos los unos a otros sin murmuraciones, hermanos, sin murmuraciones. Aprendamos a amarnos, a hospedarnos, a recibirnos en el corazón los unos a los otros, sin ver, sin murmurar, recibiendo como Cristo nos recibió, Señor, por amor, con amor, con amor. Porque este es el mensaje que hemos oído siempre, hermano. Dice, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, el verdadero amor no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aprendámonos a amarnos, hermanos, a recibirnos en el corazón, sin murmuraciones, a aceptarnos, a ayudarnos. Porque este es el mensaje que he oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Amados, amémonos unos a otros, porque amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, hermano. Aprendamos a conocer a Dios, a amarnos cada día más. Así que, amado, si Dios nos ha amado así, también nosotros amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hoy día el Señor nos llama? ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy día? Es que tengamos comunión, una verdadera comunión, no una comunión por Zoom, sino una verdadera comunión, que estemos con aquellos que están sufriendo, que están enfermos, que están llorando. Entonces, aprendamos a tener esto, Señor, intercediendo los unos por los otros, amarnos. No nos abandonemos, hermano. Qué triste es ver un reclamo, a mí me dolió mucho, de una hermana que no nos fuimos a ver. Estuvo enfermo y no subimos, nadie supo. Entonces, qué triste. El Señor no nos ha llamado a eso, nos llama que tengamos un amor sin fingimiento, sin fingimiento. Entonces, ese es el mensaje hoy día, hermano. Es cortito. Esto yo quiero hoy día, que en Hechos 2:42 se haga vida en nosotros, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza que es Cristo, que conozcamos a Cristo y toda la vida de Cristo la hagamos realidad en nosotros, en la comunión de unos con otros. Comunión, ese es el término hoy día. Aprendamos a tener comunión, aprendamos a estar con el hermano cuando está en el momento triste, cuando sufriendo, y también cuando está en el momento alegre. También debemos disfrutar con los hermanos que les va bien y tengan alegría. Sí, Señor, debemos disfrutar con ellos si les va bien. El Señor los bendiga, los siga prosperando más. Aquellos que están pasando problemas, que no se nos queden atrás. Sería triste hoy día, hermano, que en la iglesia hubiera algún hermano que está padeciendo hambre, que tiene problemas económicos y no puede comer. Entonces, sería muy doloroso que esto. Entonces, tenemos que preocuparnos los unos de los otros, hermano, de aquellos que están... Que hay mucha necesidad, mucha, impresionante a medida que uno se va enterando, hay muchas necesidades en la iglesia, muchas. Pero el Señor, ¿a quién tiene para que ayude? A nosotros. Nosotros tenemos que interceder, amar, no olvidarnos de nuestros hermanos, Señor. No, tenemos que aprender a hacer esto. Por eso, entonces, gracias, Señor, porque podemos partir el pan y ahí ser uno. Ya siendo muchos, somos uno solo Cristo. Y recordemos las oraciones, hermano. Orar sin cesar, orar los unos por los otros, aprendiendo a ser uno, como el Señor nos hizo uno en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este no es mi mensaje hoy día, este es el deseo, que aprendamos a hacer comunión. No nos olvidemos de los hermanos, sobre todo los hermanos mayores, que no nos olvidemos, sobre todo los jóvenes, este mensaje a los jóvenes que tienen fuerza, para que los visiten, vayan, tomen su guitarra, les canten, les alaben, ellos gozan hasta yo he cantado, hermano, imagínense si se alegran. Entonces, si va un joven con una guitarra, que nos cante, visitemos a nuestra hermana Nicole, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Corina, nuestra Carola, a todos los hermanos que están padeciendo. Entonces, seamos uno en Cristo Jesús, y como dice, en la comunión de unos con otros, que el Señor haga su voluntad. Oremos, hermano, oremos. No, Señor, estamos agradecidos de ti.
porque tú nos amaste primero con un amor eterno, Señor. No viste nuestra condición, sino que nos recibiste tal como éramos, tal como veníamos, y nos diste una nueva vida, Señor. Nos lavaste, nos limpiaste, pero tienes un propósito. Creemos que tú quieres que aprendamos a amarnos como tú nos amaste, nos amarnos los unos a los otros, que aprendamos a servirnos, a recibirnos, oh Señor, a guardarnos, a preocuparnos, Señor, uno por nosotros, que seamos ejemplo, testimonio del amor, Señor, que mucha gente llegue a ti porque nos vea a nosotros como nos amamos, Señor. Llénanos de ti, no permita que nos olvidemos de los hermanos, al contrario, que cada día seamos más unidos, que nos veamos como una sola familia, como un solo. No que no seamos hermanos de miércoles y domingo, sino que seamos hermanos de toda la vida, de todas las horas, hermanos eternos en Cristo Jesús. Llena la iglesia de amor, de tu verdadero amor, Señor, del servicio, de la preocupación de unos por otros, Señor. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, del hombre. No confiamos en el hombre, confiamos en ti. Por eso te pedimos que nos llene de tu Santo Espíritu y nos guíes. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.